Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Jorge, para argumentar un poco a lo que tú explicas muy bien, me gustaría que hagas también un análisis de cuáles son las razones, para profundizar un poco más, cuáles son las razones por las que este grupo de golpistas, este grupo de perdedores, porque es lo que son. Tuto Quiroga nunca ganó una elección para ser presidente. Por cierto, él fue vicepresidente de Hugo Banzer Suárez y quedó como presidente después de que Banzer Suárez falleció. Nunca ganó para presidente. Carlos Mesa nunca ganó para presidente. Fue vicepresidente, además con una tónica bien extraña. En números, cuando ganó Goni Sánchez de Lozada, se acordará el pueblo de Bolivia, cuando decía alguien, nosotros ganamos, no, nosotros ganamos, no, que nosotros ganamos. Ahí, lamentablemente, el pueblo no elegía. Ahí elegían los que eran senadores en su momento. Es decir, tenemos actores en estos momentos políticos, como Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, y otros actores que nunca han ganado y que ni siquiera han llegado a un buen porcentaje del electorado boliviano. Pues, ¿cuánto por ciento logró Carlos Mesa en su candidatura en una primera instancia? Si no era que cuando fue las elecciones en octubre, hizo un acuerdo con los líderes de Santa Cruz para quedar como segundo lugar, y ahí vino el tema de la acusación del fraude. Y después, cómo quedó en estas últimas elecciones, está muy claro cómo son estos personajes. Pero ¿a qué voy, estimado Jorge? Se dice que los golpistas acuden a este tipo de elementos de movilización, de crear conflictos para esconder, para tapar, para desvirtuar algo. Acuden a este tipo de elementos sediciosos y conflictivos porque no quieren enfrentar ciertas cosas, y una de ellas es que nunca han podido ganar democráticamente elecciones en nuestro país. Entonces, ¿por qué será que les queda? Tienes que preguntar por qué siempre. Eso es, Ramiro, importante. ¿Por qué? Eso es lo que quiero preguntarle, Jorge. ¿Por qué ellos no ganan una elección, Ramiro? No ganan una elección porque son varios los elementos, pero lo fundamental es porque no conocen este país. Son la representación de una clase vetusta ya, de una clase oxidada de la partidocracia en Bolivia, de las derechas que provienen de las clases dominantes. Son los representantes de la vieja partidocracia y de las oligarquías económicas en el país. Son, en una definición categorial más importante, son la no política, o son la expresión de lo impolítico. Lo impolítico, Ramiro, es las formas no democráticas, el ejercicio de los poderes fácticos. Representan el antipueblo. Claramente, Ramiro, ¿por qué representan el antipueblo? No se relacionan con los sectores populares, que son la base social enormemente extendida por nuestro país. ¿Cuándo has visto tú en los últimos 5 años una fotografía de algunos de estos representantes, Ramiro, en una zona rural de nuestro país? No la conocen. ¿Cuándo los viste a la gente que generó el golpe de Estado en un centro minero? A la señora Áñez, a sus ministros de Estado, a sus acompañantes de viaje en la aventura de rupturista. ¿Los pudiste observar alguna vez en algún lugar de estos? Pertenecen a ese sector de la vieja partidocracia que proviene de los sectores sociales dominantes, Ramiro.
Por eso cuando acuden a los procesos electorales, se manejan con lo primero que saben, las encuestas. Y cuando las encuestas no los favorecen, las falsean con interpretaciones forzadas, como ocurrió el pasado año, tratando de señalar y de asegurar para ver, de modular el voto, diciendo que Bolivia iba a asistir a una segunda vuelta. Y en el extremo de la desfachatez, en la última semana, publicar y decir que esa primera vuelta todavía la ganaba el candidato de Comunidad Ciudadana. Para poder ganar una elección, Ramiro, tienes que saber cómo está estructurada la organización de nuestro Estado, de nuestra sociedad, perdón. Y tienes que saber también cuáles son los elementos que componen o los elementos constitutivos del voto de la ciudadanía. Un voto no es solamente una cuestión, Ramiro, de identificación con el candidato. Un voto tiene factores identitarios, tiene elementos de pertenencia a un proceso, tiene factores que lo caracterizan de forma determinante, que son de orden cultural, Ramiro. Y tiene elementos de empoderamiento también, de conciencia política, de haberse sentido históricamente desplazado y hoy ser parte de algo. Y esto está diseminado a lo largo y ancho de nuestro país, Ramiro, y en tiempos electorales asume o toma conductas homogéneas para convertirse en una enorme fuerza electoral. Entonces vienen ellos y te hablan de las formas liberales, de la república, de la democracia liberal. Y como elemento para fortalecerse te hablan de la independencia de poderes. Y creen que la Asamblea Legislativa es el único ámbito y el único centro de la deliberación que existe en el país porque es institucional. Pero nuestro país es comunitario, fuertemente comunitario. El asambleísmo, las deliberaciones se realizan a lo largo y ancho del país, Ramiro. Esto es absolutamente importante comprender, que además la dignidad de las proporcionalidades sociales en este país, donde hay un enorme sector social excluido históricamente, al cual se debe proteger, cuidar su dignidad, incluirlo en la vida política y social de nuestro país. Que las formas económicas de Bolivia solamente pueden ser fondomonetaristas, liberales. Fíjate que hace unos días escuché en una plataforma a la ex canciller del Estado, que hablaba sin ningún desparpajo de un gobierno totalitario en Bolivia, y que decía que pronto el gobierno va a tener que acudir por necesidad a los créditos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y que a través de estos organismos se podrá presionar a Bolivia para lograr que el gobierno abandone sus miradas totalitarias. Ahí está la declaración, Ramiro. Estoy hablando de la señora Longarich. Ahí está la declaración que reconoce la vía por el cual estos gobiernos se someten a los organismos internacionales para después tener que acceder a las presiones que ellos realizan sobre nuestra política interna. Por eso está claro, Ramiro, que somos un gobierno y somos un puñado enorme de gente que no estamos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no necesitamos ni requerimos la presencia del Banco Mundial, porque tenemos un concepto de nuestra dignidad absolutamente distinto, que no está en línea al sometimiento que ellos han buscado y que los ha caracterizado durante el gobierno de la señora Áñez y de sus acompañantes. No conocen el país y desprecian a todo aquello que huele a pluralidad, a sectores campesinos, a áreas rurales, a centros mineros, a obreros. Todo lo popular les molesta profundamente, Ramiro, profundamente. Pero las proporcionalidades de nuestro país señalan y te dicen que esa plurinacionalidad está extendida, es mayoritaria en Bolivia.
Por eso su atentado es siempre contra el Estado plurinacional. No van a poder ganar una elección, Ramiro, en estas circunstancias, hasta el día y el momento en el cual ellos puedan finalmente tener que comprender y admitir que este país es diverso, que en este país hay pueblos minoritarios que también son dignos y merecen ser actores centrales de la construcción de una sociedad distinta, más inclusiva, por supuesto. Intentan disfrazarse patrocinando marchas, construyendo relaciones con sectores indígenas para ver si pueden generarle al gobierno una ruptura con los sectores sociales. Si somos francos, Ramiro, hacemos un paréntesis, somos absolutamente francos y objetivos en el tema político. ¿Cuál es el sentido de la marcha sobre Santa Cruz? Y si se quiere conversar con el presidente, con el vicepresidente, con las primeras autoridades del Estado, esa marcha, ¿por qué no se dirige al lugar donde está el poder constituido? Porque también ha existido ahí la intencionalidad de esto que acabo de mencionar hace unos minutos, generar una crisis aparente y que está construida en Bolivia. No tienen posibilidades, Ramiro, de ser exitosos por la vía democrática porque no son democráticos. Porque las formas que están en este momento nuevamente generando en el país son de convulsión, de desestabilización. No es de proponerle al país un plan, una visión de Estado, una visión de sociedad, una visión de la economía que ellos quieren. Utilizan solamente unos clichés instalados. Por ejemplo, la palabra es decir, no han hecho absolutamente nada. El absolutamente nada es su mayor argumento. El día de ayer, Ramiro, este señor del comité cívico, no sé si era primero o segundo vicepresidente, señalaba y decía que lo crítico del gobierno es que no tienen capacidad para manejar el Estado. Fíjate tú, Ramiro, ellos que han manejado un año este país, nos lo han devuelto con un índice de desocupación del 11,6%, con las exportaciones en caída, con mayor endeudamiento, con una crisis sanitaria inatendida y además contaminada por hechos de no transparencia, con una angustia en el país en lo que hace a los derechos humanos. Y estos dicen ahora que tienen capacidad. ¿Cuáles son las capacidades, Ramiro? Y no vayamos a lo que ocurrió en el 2020. Miremos lo que son sus 5 meses en la gobernación de Santa Cruz. Vuelvo a apelar, Ramiro, a tu actividad profesional, que es la comunicación y la información. Por favor, señálame 3, 4, 5 temas estructurales que haya mostrado la gobernación de Santa Cruz. O vamos a la alcaldía del Departamento de La Paz, Ramiro. La alcaldía del Departamento de La Paz. 3, 4, 5, 6 eventos claros que haya mostrado como el rumbo que va a seguir la ciudad. Entonces, estas son las capacidades. Están instalando nuevamente la inestabilidad como una forma de hacer política, la confrontación, el antagonismo, exacerbando el odio. A través de las redes sociales, Ramiro, podemos observar nuevamente ese ejército infinito de trolls y de cuentas inexistentes, cuentas fantasmas, sin mostrar su verdadero rostro, con el cual se dedican a insultar para ver si te pueden afectar en tu dignidad o en tu fortaleza. El insulto es su mayor argumento. Ramiro, el insulto es su mayor argumento. ¿Cuándo hemos visto a uno de ellos, a uno de todos estos, agarrar y señalar o salir del esquema fácil de decir, tenemos que trabajar, queremos recuperar la libertad, queremos luchar por nuestra democracia, queremos terminar con el autoritarismo,
Este señor que ha llamado bestias a nuestros hermanos y hermanas en este país, hoy en día se quiere llenar de solidaridades y de empatías forzadas con la gente que ha estado en la marcha, cuando los desprecia, cuando estaban tocando el himno nacional en Santa Cruz se dio la vuelta, cuando estaban izando nuestra bandera tricolor se dio la vuelta. Están muy expuestos, Ramiro. Los conocemos desde hace muchos años en su inconsistencia democrática, en su actitud golpista, en su desprecio por la constitución política del Estado, pero fundamentalmente en el desprecio de lo popular en Bolivia. Desprecian la pollera, desprecian la barca, desprecian al albañil, desprecian al constructor, desprecian al comerciante que vende en las calles, desprecian al que marcha pidiendo un mejor país. Y ahora están tratando de explosionar otra vez Bolivia porque no pueden ganar una elección. Y no ganan una elección, Ramiro, porque no tienen empatía, ni acercamiento, ni conocimiento con los sectores populares de este país, con sus organizaciones sociales, que es la forma que en esencia Bolivia, los bolivianos, las bolivianas, nos hemos organizado para construir esta sociedad. Bien o mal, así nos hemos organizado. Y ahí ellos no llegan nunca. Por eso no los verás en esos espacios de socialización que hacen los bolivianos, las bolivianas, en las áreas más alejadas, por ejemplo, periurbanas, donde alrededor de una cancha socializan, conviven, confraternizan. Allí no los vas a ver nunca, pero desprecian, se refieren en forma peyorativa a todo aquello. No tienen cariño por este país, por su gente, al que ellos dicen defender de palabra, Ramiro. Y eso, estimado Jorge, se lo nota a leguas, lo dicen muy abiertamente, ¿no? En sus acciones, en los actos. Usted me preguntaba qué es lo que se puede resaltar de la obra de Camacho, y a las claras no hay nada. De repente lo que sí salió a la luz muy fuertemente fue el hecho de llevar medicamentos, insumos médicos pasados a unas provincias al norte cruceño, a San Julián y a otras localidades, y ahora hay una fuerte denuncia de que los tienen, entre comillas, aprisionados a los hermanos indígenas, no los permiten salir del Coliseo allá, si no es a condición de lo que ellos digan seguramente. Y esto es algo en el que las organizaciones internacionales deberían intervenir e inmediatamente denunciar. Y claro, también nuestro gobierno eso debería hacerlo en tanto y cuanto tengamos naturalmente las pruebas. Pero hay denuncias clarísimas que dicen esto, y a las leguas se ve. Controlados por los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, que antes de anoche, no sé si es real, mostraron un video en el que hacen una marcha y dice: aquí estamos los jóvenes cruceñistas, ¿qué queremos? ¿Qué hacemos? Y al final dicen: ¿qué hacemos con los masistas? Los matamos. Ese odio racial, que le ponen además un título de masista, no es pues al masista, es al campesino, al que tiene la barca, al que tiene la pollera, al que habla quechua, al que habla aymara, al que es morenito. Eso está claro. Jorge, para redundar este tema, mañana hay una convocatoria a un paro cívico. Muchos sectores han dicho que no van a participar, pero también hay otros tantos que sí han dicho que van a acatar este paro. En Potosí, en La Paz, el alcalde dijo que van a acatar. ¿Cómo ve este paro? ¿Hay que tenerle miedo? ¿Hay que verlo de lejos? ¿Cómo ve el tema, Jorge? Sobre todo, Ramiro, hay que estar absolutamente alerta, porque este paro es el inicio de un pulso político que están implementando para lograr dos temas. Para lograr impunidad, Ramiro, para lograr impunidad. Esta es la cuestión de fondo. Quieren lograr impunidad por lo que hicieron fracasadamente en el golpe de Estado. Fracasadamente, digo, cambiar el orden político y social de este país de forma permanente y extendida en el tiempo. No aceptan que lo popular, que el bloque social y popular de Bolivia sea quien hoy en día gobierne.
Ese bloque social y popular está representado por el movimiento al socialismo y por ello lo atacan de forma permanente. Este es el objetivo mayor, impunidad primero para todos aquellos que saben que son responsables de lo ocurrido en la ruptura constitucional, en el golpe de Estado, en las muertes de Sencata, Sacaba, Pedregal y otros tantos lugares. Este es el primer elemento. Hay que estar atento porque este es el inicio del pulso político. Es el inicio del pulso político. Es el inicio de la desestabilización en Bolivia y es el inicio del plan que tienen ellos para desalojar del poder por la vía violenta al presidente Arce, al vicepresidente Choquehuanca, al movimiento popular nuevamente del gobierno que han logrado por la victoria del pasado año. Esto, Ramiro, es absolutamente claro y hay que estar atentos. Han decidido generar convulsión en el país de forma escalonada hasta lograr, como te digo, desalojar del poder al presidente Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, al movimiento al socialismo del gobierno. El segundo elemento, no tienen reparo en el éxito, no tienen reparo en afectar la reactivación económica, porque el éxito de algunas cifras que ya van siendo claras en lo que hace al crecimiento económico, a las exportaciones, a la reducción de la tasa de desempleo, al aumento de la actividad económica, al aumento de las recaudaciones impositivas en el país, al aumento de la demanda interna. Estas cifras van mostrando que el modelo económico del movimiento al socialismo, del presidente Arce, de los sectores sociales de este país que lo apuntalan, que el modelo de la plurinacionalidad en Bolivia funciona y que al funcionar temen ellos que nuevamente esto se reedite en una estadía mucho más larga en el poder de parte del bloque social y popular de nuestro país. Entonces van a afectar las condiciones que permitan la reactivación económica. Ramiro, recuerda tú que siempre decían, no hay modelo, no hay medidas económicas, no hay un paquete de medidas económicas, no hay reactivación, solo tenemos desempleo. No, el país no está creciendo. Y ahora que las cifras señalan que este crecimiento está empezando a ser visible en Bolivia, que la gente siente que su bolsillo se está reactivando económicamente, que están pudiendo nuevamente volver a sus espacios productivos, que lo reconocen los mismos organismos internacionales, que Bolivia tendrá un crecimiento por encima del 5%. Cuando observan esto, van a atacar, y ya lo están haciendo, la reactivación económica del país. Por eso hay que paralizar el país. Fíjate ayer que este señor del Comité Cívico, al que hice mención hace un momento, dice que el paro les cuesta, dicho por ellos, que el paro les cuesta $35 millones a Santa Cruz y no tienen ningún problema en parar para poder afectar al gobierno. Y como están financiados por los sectores de la oligarquía, entonces ellos, que tienen su futuro económico asegurado, no se conduelen con lo que le sucede a la población. Hay que ir al paro en consecuencia, dicen ellos, para tratar de conseguir lo que te señalo, impunidad. La impunidad solamente la pueden lograr con el presidente Arce fuera del gobierno, con el vicepresidente Choquehuanca fuera del gobierno y con el movimiento al socialismo fuera del gobierno. Si no, no van a conseguir impunidad, Ramiro. Ese es el tema central. Ese es el tema central. Hay que desalojar a un presidente del Estado para poder lograr la impunidad y para poder recapturar nuevamente el Estado. Y como muchas veces tú lo has escuchado, para poder extinguir la personería jurídica del movimiento al socialismo, para poder diluir al movimiento al socialismo. Por supuesto que podrán asistir una cantidad importante de gente al paro. Es la polaridad que existe en Bolivia.
La derecha obtuvo, sumados todos ellos, algo más de 2 millones de votos. Sumados todos ellos, algo más de 2 millones de votos. Ellos van a salir a marchar, Ramiro. No hay que mirar con espanto aquello. Pero el Bloque Popular logró 3.3 millones de votos, Ramiro. Una mayoría importante. Quienes estamos en el lado de las ideas populares, del movimiento social y popular, Ramiro, quienes acompañamos este proceso, de todas las organizaciones sociales hoy en día en el gobierno, fuimos más de 3 millones de votos. Entonces, ahí hay que estar absolutamente alertas, absolutamente alertas. Y ahí también hay que estar observando siempre dónde están los ejes de la ruptura. Este es el inicio, Ramiro, es el inicio de la ruptura para desalojar al presidente Arce, al vicepresidente Choquehuanca del gobierno, lograr impunidad y volver a las formas favorecidas del Estado liberal, excluyentes. Esto es importante. Y permíteme, Ramiro, yo sé que no hay compasión con este tema de los tiempos, pero permíteme hacer acá un paréntesis, y no es que quiero ir al tema que estamos dejando pendientes, pero solamente para la reflexión de los hermanos, las hermanas bolivianas, de toda la gente de la Causachu. Hace alrededor de un mes atrás existió una descomunal campaña hablando y señalando que el gobierno estaba maltratando en la cárcel a la señora Áñez. Ahí todos, Ramiro, y si quieres, para la semana que viene hacemos un acumulado de las declaraciones de los actores políticos, porque esto ya es público, no lo pueden borrar. Todos ellos dijeron que el gobierno era inclemente con la señora Áñez en el trato que le daba en su detención. Otros decían que un ex candidato frustrado de muchas elecciones señalaba y decía: la quieren matar en la cárcel a la señora Áñez. Y como ellos, un conjunto de personalidades hablaban y titulares en medios de comunicación, en editoriales, de que el trato era inhumano y de que se estaba poniendo en riesgo a la señora Áñez. Y ayer, finalmente, la CIDH señala y dice que el trato que recibe la señora Áñez es rechazado porque eso no existe. No han podido acreditar entonces que la señora Áñez era maltratada. ¿Y sabes por qué, Ramiro? Porque la señora Áñez tiene el trato que le corresponde a una persona que está siendo investigada en detención, nada más. Lo que te quiero decir es que han montado, como señaló bien el canciller, han montado una teatralización respecto de la detención de la señora Áñez, una teatralización de angustia, de verdades inventadas, de realidades que no las está viviendo. Y cuando hemos salido a señalar y decir que la señora Áñez tenía el trato que le corresponde a cualquier persona que esté detenida en investigación, inmediatamente siendo descalificados. Y cuando hemos señalado que este maltrato a las personas y a su dignidad se expresaban no en la señora Áñez, sino en la persona de la señora Patricia Hermosa, también han tratado de soslayar lo que decíamos e inmediatamente activar las redes para descalificar esa voz que llevábamos al país. Hoy en día está nuevamente demostrado. La CIDH ha dado por cerrado el caso porque no pudieron demostrar lo que en su teatralización y en su puesta de escena le decían al país, y que tuvo todo el apoyo de la corporación mediática, de los sectores políticos, de los comités cívicos, del CONADE. Ahora la marcha de la señora Amparo Carvajal, ¿cómo queda? ¿Cómo queda esa marcha de la señora Amparo Carvajal diciéndole al mundo de que estábamos conduciendo a la muerte a una expresidenta porque estaba recluida en términos inhumanos? ¿Dónde queda? Si la misma CIDH a la que ellos han apelado les acaba de decir que eso no es verdad. Han tratado de construir también una narrativa de manejo y de manipulación de la justicia porque se han postergado la audiencia del gobernador de Santa Cruz, porque se ha diferido en el tiempo la situación del alcalde de Cochabamba,
Y el día de ayer se ha conocido que en los Estados Unidos se ha postergado la audiencia del exministro Arturo Murillo, porque es un hecho legal, es un hecho jurídico, es un hecho procesal absolutamente normal. Y también seguramente hemos manipulado la justicia de los Estados Unidos. Ramiro, estamos en medio de una ofensiva antidemocrática cuyo eje central es la violencia, la desestabilización y la instalación de no verdades. La instalación de no verdades. Son estas campañas las que tratan de afectar la gestión del presidente Arce, del vicepresidente David Choquehuanca, de la gestión del movimiento al socialismo, de los sectores populares hoy articulados con el gobierno. Y permíteme decir esto para concluir, Ramiro. Nos están intentando ahora, en la misma lógica de lo que han hecho con la situación de la señora Áñez en la cárcel, que ahora se hacen a los distraídos y ya no mencionan toda aquella parafernalia que armaron en torno a su detención y las condiciones que ella tenía en la cárcel. Están intentando construirnos una situación de crisis, de ingobernabilidad, como ha escrito un articulista hace unos días atrás, de ingobernabilidad ya en el país, para decir de que vayamos a un proceso electoral, de que las calles, que ese es uno de sus objetivos, las calles se llenen de gente en protesta, cuando en realidad el país tiene sus crisis atendidas, Ramiro. Había una crisis multisectorial, tú me has escuchado muchas veces hablar, económica, sanitaria y fundamentalmente política. La crisis económica ha sido atendida y estamos saliendo de ella de manera importante. Estamos saliendo de ella con un modelo diseñado por los bolivianos y para los bolivianos, que no les gusta porque no es el modelo del neoliberalismo que favorece a las grandes oligarquías y que está conducido y manejado y administrado por esas oligarquías precisamente. Tú sabes a quiénes me refiero, Ramiro. La crisis sanitaria también es una crisis atendida. Tenemos vacunas para todos los bolivianos. No nos ha impactado de forma violenta y angustiante la cuarta ola. Tenemos a la población en camino a ser vacunada de forma plena. Ahora se van a vacunar nuestros jóvenes hasta los 16 años y vamos a ir mejorando, reduciendo estas edades para lograr su vacunación, Ramiro. Estamos absolutamente mejor. Y hablan de la corrupción. Y dime, Ramiro, ¿cuál es un evento de corrupción descomunal como el que ellos han acreditado o le han presentado al país en el tema de los respiradores? ¿Dónde está esa corrupción de la que ellos están hablando? Y manejan descaradamente las cifras con unos números de no creer, porque eso es lo que saben hacer, instalar mentiras todo el tiempo, para poder validar su discurso de odio, su discurso racial, su discurso de desprecio. Esto es lo que están haciendo. Este es el elemento central, Ramiro. Me quedo con este tema. Es la ofensiva, el pulso político para desalojar del gobierno al presidente Arce, al vicepresidente Choquehuanca, al bloque social y popular de nuestro país, al movimiento al socialismo, a su dirigencia. Es anular las organizaciones sociales de Bolivia para lograr impunidad. Una vez que tengan impunidad, tomar el poder del país para que nuevamente puedan extinguir al bloque popular en Bolivia, puedan tomar el poder político. Esto es lo que se está buscando. La siguiente ofensiva, Ramiro, estará sobre la reactivación económica. No tengas absolutamente ninguna duda sobre la reactivación económica. Es hora de que todos aquellos bolivianos que fortalecieron con su voto la democracia el pasado año, que recuperaron la democracia, estén alertas, movilizados para defender nuestra democracia. Pensamos que la derecha radical en Bolivia había comprendido que el camino de la desestabilización y de la violencia era un sendero incorrecto para la historia de nuestro país, pero para ellos también como opción política.
Está claro que no lo han entendido así y van por un segundo intento de ruptura, Ramiro. Ahí el movimiento popular y todos aquellos que defendemos con un compromiso infinito la democracia, que defendemos la inclusión de nuestros sectores vulnerables e históricamente marginados y que defendemos el Estado plurinacional como un elemento de construcción de una patria inclusiva y que le dé dignidad a todos los bolivianos, pues ahí tenemos que estar alertas, listos y decididos, Ramiro, a no perder la democracia una vez más en manos de gente que no tiene compasión por la vida humana y que muestra un desprecio por el otro que tiene la piel más oscura y un apellido diferente al de ellos. Estimado Jorge, quiero agradecerte este contacto una vez más en el programa Taipi. El próximo fin de semana, con toda seguridad, vamos a estar haciendo una evaluación de lo que haya pasado esta semana. Y claro, proyectando también otros temas que son tan importantes, sin olvidar el reciente pasado que nos han dejado los golpistas, cómo han manejado el país económicamente. Alguien decía, ellos han entrado para robar y así lo han hecho, han entrado para engañar, así lo han hecho, han entrado para matar y así lo han hecho, han entrado para mentir, así lo han hecho. No hay que olvidar, estoy seguro que el pueblo esto no va a olvidar jamás, y en función de ello el pueblo estará alerta a estas acciones que los golpistas nuevamente pretenden realizar. Jorge, muchas gracias. Tu despedida, por favor. No, gracias Ramiro, a ti, gracias a toda la gente que está en la causa Chuncoca, a la gente que escribe, Ramiro, porque esto no lo conversamos, porque tú muy ocupado, yo estoy también acá en lo mío, esto no lo conversamos, pero la cantidad de mensajes que llegan de parte de la gente, sugiriendo que tengamos fortaleza, expresando también su preocupación, pidiéndonos y recomendándonos acciones para que no pueda avanzar la ofensiva antidemocrática. Ramiro, hay una cantidad de gente preocupada en sus hogares también por lo que está sucediendo en el país. Pues con todos ellos también vamos a resistir la ofensiva antidemocrática. Esto no va a volver a suceder, Ramiro, de que nos vuelvan a matar a nuestros hombres, a nuestros hermanos, que maltraten a nuestras mujeres, que los torturen. Estos que están hoy en día en esta ofensiva antidemocrática son los que permitieron, Ramiro, y avalaron de que hayan ejecuciones sumarias por la espalda. Son los mismos, Ramiro, son los mismos. Son los que generaron que a nuestras mujeres las puedan torturar y que encima, con el acuerdo de un comandante de la Policía Nacional que estaba presente en la sesión de tortura, hoy en día ellos no se quieren indignar ante eso y le llaman persecución. Son los mismos que han hecho sufrir y que han llevado dolor a las familias en Sencata, en Sacaba, en Pedregal, Ramiro. Son los mismos que hablaban de democracia, que hablaban de libertad y encarcelaban a la gente. Hablaban de libertad en la mañana y en las tardes encarcelaban a la gente, Ramiro. No lo podemos ya permitir que nuevamente esto se asiente en el país. Hemos establecido una mano fraterna para construir una sociedad que se pueda pacificar. Y esta es la respuesta. Te hablaban y te decían que estaban preocupados por la gestión, nuevas autoridades que solamente querían llegar y hacer gestión, y ahí los tienes, en primera fila, hoy en día llamando al paro también. ¿Y sabes por qué llaman al paro? Porque tienen responsabilidad en el golpe, Ramiro, participaron también en el golpe. Y quieren movilizar gente para que esa gente les limpie su legajo jurídico lleno de acusaciones y de malos actos que los ha comprometido con la justicia. Este es también el hecho real, Ramiro. Por eso necesitan tomar el poder, sacar, desalojar al presidente Arce, al vicepresidente Choquehuanca, al movimiento al socialismo del gobierno. Lo necesitan para poder dejar sus legajos en blanco, sin ninguna acusación, sin ningún antecedente. Necesitan fuera del gobierno al movimiento al socialismo, al bloque popular, para ellos volver a considerarse inmaculados ante la sociedad.
Está absolutamente claro, Ramiro, lo que están haciendo. La ofensiva democrática es el nuevo intento por aquello en lo cual fracasaron el 2019. Esto están reconstruyéndolo. Y ahí el enorme pueblo que recuperó la democracia desde agosto del 2020, en las elecciones del 2020 también, todos juntos, siempre en unidad, Ramiro, siempre en unidad del bloque popular, que este es el mensaje a todos nuestros hermanos, siempre en unidad para poder resistir la nueva ofensiva antidemocrática en Bolivia. Hermanos, hermanas, están decididos a ir por la presidencia del hermano Luis Arce, por la vicepresidencia del hermano David Choquehuanca, por la presencia del movimiento al socialismo en el gobierno. Quieren fuera a todos. Quieren fuera también a Andrónico Rodríguez del Senado. Quieren fuera también a Freddy Mamani de la Cámara de Diputados. Necesitan tomarlo todo para generarse impunidad. Y esto no puede pasar y no lo podemos permitir, Ramiro. Como siempre ha sido, Ramiro, un enorme gusto poder estar contigo, compartir estas reflexiones. Te veo ahí en manga corta, estás disfrutando del buen clima del trópico cochabambino. Que sea un buen fin de semana, Ramiro, pero reflexionando, meditando sobre esto que quieren generarnos. Hay una nueva ruptura, un nuevo golpe de Estado en marcha. Y este es el primer pulso político que van a tratar de implementar. Disfrazado, perdóname que me extienda, disfrazado de democracia, disfrazado de libertad. Pero en el fondo, su objetivo es poder terminar con los derechos de millones de bolivianos que tuvieron el atrevimiento de votar el pasado año nuevamente por un proyecto social y popular. Esto lo vamos a defender, Ramiro, y ten la seguridad de que el país, los miles y millones de hermanos y hermanas bolivianas van a triunfar en su defensa de la democracia. No nos vuelve a ocurrir lo que sucedió el 2019, Ramiro. El Estado es plurinacional, como dirían ya muchos de nuestros hermanos. El Estado es plurinacional y sobre eso no vamos a discutir ni vamos a regresar a los tiempos liberales. No hay posibilidades. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.